Lo llevaba buscando todo el partido, no se le puede dar un metro, se le despistaron los defensas, entraba en el área, pared perfecta con Oli, balón con la pierna derecha, batiendo Marcos, gol del eslovaco, gol de Peter Dubovsky, marcó el Oviedo. 18, segunda parte, Estadio Carlos Belmonte, ganamos el Albacete, marcó Dubovsky, volvió a renacer el Oviedo, volvió a renacer el eslovaco, 18, segunda parte, Albacete 0, Oviedo 1. Tak ja ho môžem pomenovať, že my sme boli ako bratia. My sme sa spoznali, keď Peťo mal zhruba 11-12 rokov, ešte vtedy bol hráčom iného mužstva a ako žiaci sme hrávali proti sebe. Hneď na to rok prestúpil do Slovanu Bratislava a odvtedy sme boli spoluhráči a spolu sme vyrastali, spolu sme zažívali všetky veci od tých 12-13 rokov až po tú dospelosť. Do Slovanu prestúpil, keď mal 11 rokov. Dá sa povedať, že v tých Vinohradoch sa to nebralo vôbec tak, že by som povedal moc profesionálne. Ale bolo to úplne jednoznačné, že predovšetkým škola, až potom šport a všetky tieto záľuby, ktoré ho bavia. Vždy bol najlepší v našom ústve a preto hrával aj so staršími spoluhráčmi a spolu sme hrávali za reprezentáciu Československa ešte v tom čase a dá sa povedať, že vo všetkých tímoch vynikal, lebo bol mimoriadne talentovaný, ale nielen to, on dokázal na sebe aj tvrdo pracovať. Crecieron juntos desde chavales, desde pequeños crecieron juntos, entonces se conocían muy bien, eran como gemelos. V mojich očiach možno momentálne ako trénera je tiež tá osobnosť toho futbalistu nie len to, čo ukazuje na ihrisku, ale to, aký je aj človek. A ja si naozaj spomínam na ňo ako na spoluhráča. My sme veľmi radi obidvaja trénovali a k tomu v podstate obidvaja sme sa snažili mať ešte aj vtedy tie, keď to poviem za tých mladých čias, tie školské povinnosti, že Peter naozaj si vyplňal v princípe z tých faktorov, ktoré by každý raz v tom profesionalizme mal mať, tak si ich takisto vyplňal veľa. Ja osobne si myslím, že tí veľkí hráči, takí ako on, sa stávajú pretože dokážu s tým svojím talentom proste inak narábať. My sme boli na každom reprezentačnom zraze spolu na izbe, na sústredeniach sme boli spolu na izbe, spolu sme vyrastali na strednej škole, spolu sme zažívali tie prvé lásky, takže vedeli sme o sebe všetko. Juntos a todos lados, jugando el fútbol. Aunque ellos no estudiaron, Rijkaard estudió con nosotros en el mismo instituto. Boris estudió en otro sitio, no con ellos, pero el fútbol, las concentraciones, las amistades fuera del fútbol, el tiempo pasado juntos, todo lo que saben uno del otro, cómo se ayudan. Cuando llegué yo al primer curso, él estaba ya en el tercero, y como siempre los chicos mayores intentan averiguar lo que entró en el instituto, pues miraron las chicas y luego a través de los amigos pues nos presentaron y nos íbamos conociendo. A Peter raz prišiel za mnou a spýtal sa, že či je tak pekná, ako sa mu zdá a že či by s ňou nemal začať chodiť. A keď som mu to schválil, tak išiel za ňou, pozval ju na rande a začali spolu chodiť. Potom mi na druhý deň povedal, áno, mám novú priateľku.
Mi primera impresión, pues yo al principio no quería conocer a nadie, o sea que yo no quería ni presentarme con nadie, pero luego, bueno, después de insistir muchas amigas, digo, bueno, venga, y pues nos conocimos y me parecía muy buena impresión, un chico muy pausado y parecía inteligente a la primera vista. Que era futbolista, sí, genial, perfecto, porque a mí me encantaba y me encanta deporte, eso muy bien, pero que era futbolista, de eso ya no me daba tanto cuenta que lo que significaba. Tak my sme stále o tom snívali, rozprávali sme si, do akých klubov by sme najradšej išli, takže tie sny stále boli, ale v prvom rade, keď sme boli malí a mladí, tak sme snívali o tom, že raz budeme hrávať za prvé mužstvo Slovana Bratislava, až od toho sa odvíjala potom tá ďalšia etapa nášho života, že chceme ísť aj do zahraničia hrať. Esto fue más bien a partir de cuando ya sabíamos que algo está ahí, que algo viene nuevo, o sea que a partir de ese año 89, porque hasta entonces tampoco teníamos muchas posibilidades de salir a otros países, porque el régimen no nos lo permitían directamente porque había que tener muchos visados, pero cuando ya veíamos que sí, que se podría, que esto se empieza a abrir, pues sí, ya gente quería salir y conocer y de hecho mucha gente sale del país. Me dijo un día que pues voy a Madrid, que voy a fichar por Real Madrid y pues nos decidimos qué hacemos. Pues nada, él dijo, bueno, pues vienes conmigo, estamos juntos. Yo tenía 15 años, ¿no?, cuando entré en el instituto y a los 19 me fui con él a Madrid. Ramón Mendoza ese año sorprendió a todo el mundo trayendo al que decían que era el mejor joven de Europa, porque era una realidad, ¿no? O sea, era uno de los jóvenes más prometedores de Europa. Y yo creo que más que la presión a Peter del dinero, lo que a Peter le pudo en un momento determinado es el cambio de escenario. Solo el fichar con el Real Madrid ya adquiere otra dimensión, y eso da igual la época, en eso no ha cambiado. Todo lo que tenga que ver con el Real Madrid se magnifica muchísimo. Bueno, yo estando en el Valladolid, jugando en el Valladolid, supe que llegaba allí, ¿no? Supe que era un jugador con mucha proyección, que en Eslovaquia lo tenían como la gran promesa de su fútbol, y aunque fuera joven y aquí no se conociera, según llegas al Madrid, la gente ya te pone cara, ¿no? Ya te ha visto la foto, ya te pone cara y ya te empieza a seguir. En su día a día estaba solo, ¿no? No tenía ninguna referencia, no tenía nada. Sus padres venían de Juan, pero tampoco, quédate que... Yo recuerdo una anécdota con él de que se quedó sin batería el coche, me parece, y no sabía a quién llamar, no sabía qué hacer, porque el club... Yo también entiendo a lo mejor a los clubes, pero yo creo que los clubes, cuando no es lo mismo que venga un argentino a Madrid que venga un eslovaco a Madrid, no, que venga por tema de idioma, por tema todo. La primera barrera es el idioma que no sabía, en castellano no sabía nada, inglés sí, alemán, por eso su primer contacto era con Iván Zamorano, que sabía alemán, y entonces le ayudaba. Boli sme kľudní, boli sme radi, že si našiel kamarátov. Veľmi zaujímavé bolo to, že hneď sa pustil na štúdium španielského jazyka. Súkromnú učiteľku si našiel a dá sa povedať, že to bola alfa omega celého. Alebo skonštatovali jeho spoluhráči, že oveľa rýchlejšie. El cambio le vino demasiado pronto después. Lo que es desde el punto de vista de fútbol y profesional para él y adaptación fue muy duro. Tým, že nevedel variť, keď tam išiel, mal nejaké recepty napísané na papieri a veľmi mal rád krupičnú kašu. Takže otázka prvá bola snáď, keď telefonoval, že ako sa robí krupičná kaša. A v prvé dni, teda týždne, keď ten, jak sa hovorí, prvý záujem prestal, tak sa snažil nejakým spôsobom prispôsobiť prostrediu a manžel tam s ním išiel na 3 týždne. Sus primeros 6 meses yo creo que no había ni que tenerlos en cuenta.
porque fueron los meses que me decía luego, cuando yo ya tengo cierta amistad con él, es que no se te veía ni bajar a comer a la calle. O sea que pasó una racha complicada. Nos llamábamos por teléfono y sí fue duro para él, los principios, muy duros. Každý deň sme telefonovali. To rozprával, že všetok zárobok minie na tie telefonáty. A myslím si, že tie telefonáty trvali niekedy hodinu, 2 hodiny, že sme sa rozprávali. Musím povedať, že tie začiatky pre ňo boli veľmi ťažké. Odlúčenie od priateľov, odlúčenie od rodiny. Prvýkrát v 21 rokoch odísť takto preč pre takého mladého chlapca. Boli sme vychovávaní úplne inakšie v tej ére socializmu. Nie je to také bežné ako v súčasnosti, takže myslím si, že ten kontakt tam bol neustály. Každýkrát, keď prišiel na reprezentačný zraz, tak sme boli spolu, ale tie telefonáty boli nekonečné. Peter era tímido y le costó. Luego ya se adaptó bien, pero sus primeros 6 meses fueron complicados. Él estaba en aquel momento, estábamos solo aquí en Madrid y bueno, pues conmigo encontró un apoyo, yo le enseñaba un poco el cómo moverse por la ciudad. Eran inseparables. O sea, yo cada vez que estaba con Peter, que ya te digo que eran unas cuantas, siempre estaba José Félix. Peter no tenía nunca buenas relaciones con los periodistas, precisamente porque no quería que se metieran mucho con su vida privada. Poviem asi tak, dnes by tu už možno nesedel, lebo nemal strašne rád rozhovory s novinármi, a na ktoré musel dlho čakať, ale toto bereme jak srandu. A myslím si skôr, že bol človek, ktorý si chránil súkromie. Bol človek, ktorý si nepripúšťal tak veľa ľudí k sebe. Neviem, či bol plachý, skôr by som možno povedal, že bol uzavretý, že bol typ človeka, ktorý naozaj veľmi málo dôveroval a naozaj, pokiaľ teda mal okolo seba ľudí, ktorým dôveroval, tak bol na nich, dá sa povedať, strašne naviazaný. Preto možno aj tie niektoré kamarátce boli tak silné, takže... Algunas opiniones que tenían los periodistas sobre el fútbol tampoco le parecían bien. Entonces los tenía como un poco distanciado entre él y los periodistas, pero casualmente los periodistas en Eslovaquia, tanto en Eslovaquia como en España, los periodistas fueron sus grandes amigos al final, porque cuando conoció a Félix, pues cuando realmente le conoció se dio cuenta que es buena persona, que solo quiere bien para él, y le ayudaba muchísimo también en su etapa en Real Madrid. Y se puede entender esto como una relación jugador-periodista que podía ser buena para los dos, pero no era absolutamente nada parecido. Era persona Peter, persona José Félix. No había ahí una relación periodista-futbolista, para nada. Su principal apoyo en su época en Madrid fue Emilio Moisa. Yo presumo de tener muy buenos amigos, pero además presumo de tener muy pocos. Quizá por eso, ¿no? Porque a mí la palabra amigo se escribe con mayúsculas. Si no, esto que te conoce el primer día y ya parece que ha ido contigo al colegio, nunca me ha gustado, ¿no? Y a Peter yo le he considerado como un amigo. Conmigo encantador desde un principio. Yo llegué también con 23 años, más perdido que nada, porque yo, imagínate, de llegar al Valladolid, allí un club casi familiar, a llegar a un club como el Real Madrid, y él fue un apoyo importante. Tiene un año de experiencia allí, ya conoce a prácticamente todos los compañeros, y él siempre me trató muy bien. Bueno, él y Aurelia, o sea, para nosotros fueron un grandísimo apoyo. Le era mucho apoyo a Emilio cuando estaba en Madrid, mucho, sobre todo el segundo año. No sé, yo siempre he intentado ser abierto con todos mis compañeros, y cuando en un club como ese, en la dimensión que tiene, puedes hablar con alguien de tú a tú, de persona a persona, no de personaje a personaje, yo creo que eso te llega, ¿no? Y yo creo que es lo que vimos cada uno en el otro. Yo creo que me veía reflejado en él y él en mí, ¿no? Y por eso nos llevamos tan bien. Y luego, porque al principio de la temporada, cuando
Llegamos allí, bueno, pues vosotros no vais a jugar, y él se veía que los primeros partidos de pretemporada, el que jugaba siempre era Mike, y tal, pues eso, quieras que no, te une todavía un poco más, ¿no? Tienes un objetivo común y te une todavía un poquito más. Guarda una distancia con las personas hasta que no se convence él mismo que esa persona merece la pena, a ver, alguien le puede decir, este es muy buen amigo, muy buena persona, pero hasta que él no se convencía, él personalmente no se lo creía. Él no sabría, no era tan espontáneo como le veías luego fuera del campo, para nada, vamos, es que parecía otra persona. Él llegaba allí, muchas veces calladito, se cambiaba, entrenábamos, salía y ya. No le gustaba tampoco demasiado hablar con la prensa y luego cuando le veías por ahí, quedábamos por ahí, era totalmente diferente. Ya era un tío divertido, agradable, siempre con una sonrisa, no tenía nada que ver. Él a lo mejor quería, pero no sabía expresar, pues a lo mejor sí podría hacerle pasar mala jugada. Y yo creo que muchos de los compañeros, estoy seguro, no llegaron a conocer cómo era Peter como persona, porque para eso tenías que tener cierto interés. Si veías como uno más, nunca ibas a saber cómo él era. Si tienes interés e intentas establecer con él un vínculo, pues te das cuenta del Peter que hay detrás. Pero yo estoy seguro que muchos de la plantilla nunca supieron cómo era Dubovsky. Eran muchas cosas que él llevaba por dentro y si conseguías sacar algo, pues ya era una celebración. En el campo era como demasiado serio, como un petardo, pero que al final no acaba de explotar, ¿sabes? Igual como tú le veías y decías, es que al final le veías un día, le veías otro día, joder, si no... Y sin embargo luego fuera era un tío divertido que te cagas. Él disfrutaba en España. O sea, él disfrutaba, aquí era feliz en España. Y bueno, no, yo creo que en aquella época ya no era el jugador reservado que llegó al principio por desconocimiento, más que nada. Él se ganó a todos sin abrir la boca, pero jugando al fútbol, porque en los entrenamientos asombraba a todos. Todos te decían que era de lo mejor que habían visto en la vida, futbolísticamente hablando, y él tuvo un serio inconveniente que fue el tema, pues el cambio tan brusco que vivió de pasar de Bratislava, de lo aquí a Madrid, de pasar del Slovan al Real Madrid y de pasar de un equipo grande en su país, pues quizá el más grande, uno de los más grandes, la presión, todo lo que se decía, fueron muchos condicionantes, pero él se ganó a los compañeros, se los ganó jugando al fútbol y viéndole entrenar, era una maravilla. Alucinaba, o sea, alucinabas la manera que tenía de golpear al balón, de a balón parado la quería poner en una escuadra, la ponía, la quería poner en la otra, la ponía, o sea, siempre pensé que para lo que es el fútbol en España y como es el público de Real Madrid, igual para ellos no les encajaba demasiado porque era un jugador muy frío. Fíjate, era más abierto, más español, digamos, entre comillas, fuera del campo que no en el campo. En el campo era un tío frío, que no se ponía nervioso por nada, pero que tampoco transmitía esa intensidad que le gusta al Bernabéu, ¿no? Y yo creo que eso fue una tara para él, porque de calidad estaba sobrado, o sea, era espectacular, le veías en los entrenamientos y era un espectáculo. A una calidad y potencia, o sea, los disparos suyos y cómo tiraba y cómo pasaba y la visión de juego. Y luego cuando se ponía a tirar faltas, él era una máquina técnica. Él era un verdadero espectáculo, o sea, aparco mi amistad con él, te lo puede decir cualquiera. Te lo puede decir el propio Valdano, que empezó por el surf y luego le machaca deportivamente. En los entrenamientos era espectacular, era uno de los mejores, pero tampoco tuvo demasiadas oportunidades de jugar siempre. Cuando pasó el tiempo, pues tu ánimo va decayendo, ya no entrenas tan bien como entrenabas antes, te vas haciendo un poquitín más pequeño cada vez y es muy, muy complicado de llevar. El Real Madrid para mí es el mejor equipo del mundo y ahí te van a traer a los mejores jugadores del mundo. O sea,
Si no vas para adelante y dices, aquí yo voy a jugar porque sí, porque me lo he propuesto y voy a jugar y voy a hacer absolutamente lo posible y no pierdes el ánimo, si pierdes un poquito el ánimo estás muerto. Es que las grandes figuras que tienes al lado te comen. Tú cuando no juegas, tú siempre piensas que debes jugar. El jugador que no piensa así es que algo mal está haciendo, ¿no? Yo cuando he sido suplente en un equipo, yo pensaba que tenía que jugar. O sea, y yo cuando estaba en casa yo le decía, joder, es que yo no entiendo, yo debería jugar, yo estoy mejor que este y mejor que aquel. Lo dices en privado, ¿no? Y él, claro, que lo pensaba, ¿cómo no lo va a pensar? Es que yo creo que un jugador que no lo piense no puede ser jugador de fútbol. Prácticamente iban pasando las jornadas, íbamos ganando y no entraba nadie nuevo en el equipo. Ya el equipo prácticamente lo decías de memoria, ¿no? Entonces ahí solo te queda currar y esperar que alguien se lesione, como fue mi caso, que se lesionó Alfonso en la primera jornada, o que haya un giro inesperado, ¿no? Que te den una oportunidad en la Copa y te salgas ese día y te quiera dar minutos en Liga, si no es que es muy complicado. Yo peleaba a veces con él por esas desconexiones que sufría, porque el perjudicado no era el entrenador del turno, era él, ¿no? Pero reaccionaba, y cuando reaccionaba y cuando se metía, yo creo que era un jugador que marcaba diferencias, las marcó en el Oviedo y las hubiera marcado en el equipo en el que hubiera estado con confianza y con continuidad. Seguro que en el Oviedo, cuando jugó y era titular y jugaba todos los partidos, pues era igual dentro que fuera del campo, pero en el Madrid o no pudo, o no supo, o no le dejaron. El problema a veces es que tenía que sentirse bien y lo que había alrededor también, ¿no? Porque el que él considerara que todo estaba bien, si el entrenador de turno confiaba en su fútbol, si los compañeros confiaban en su fútbol, bueno, pues a veces en ese aspecto su cabeza a veces le jugaba malas pasadas. Es que ese año fue complicado, la gente jugó a un gran nivel durante prácticamente todo el año, los jugadores nuevos que habían venido, el caso más sangrante es el de Michael Laudrup, que era prácticamente el sitio que le gustaba y que ocupaba a Peter. Entonces tuvo un año muy difícil. Cuando fueron pasando los meses, pues su actitud también fue decayendo. No es nada fácil y más lo que te digo, con esa juventud, el poder estar fresco mentalmente y saber que no puedes bajar, porque al final entonces sí que no vas a tener ninguna oportunidad de jugar ni un minuto. Y eso en el transcurso de los meses, pues yo creo que sí que le afectó. V 2 rokoch, alebo teda druhú sezónu, ktorú Peter v Reále bol, tak som bol za ním 10 dní, bolo to v roku 95, pamätám si to, bolo to po sezóne. A v princípe asi prvýkrát v živote som pochopil, čo to je hrať za tak slávny klub ako je Real Madrid a čo to naozaj znamená byť slávnym, pretože nikdy som sa s tým v živote nestretol a myslím si, že asi ani sa nestretneme v takom prostredí hrať alebo žiť, či ako tréner alebo ako hráč, to prostredie tých fanúšikov, to prostredie tej straty súkromia bola pre mňa strašne impozantná a veľmi som ho v tom obdivoval, ako to zvládal. El segundo año vino Jorge Valdano. No sé si va a ver esta entrevista o no. Bueno, pues no eran incompatibles Jorge Valdano y Peter. Y eso le afectó un poco en todo el tema profesional. Es un poco una situación extrañísima la del segundo año. Muy extraña, porque le prometen todo y luego se queda en nada, ¿no? En que va a jugar sí o sí, que es el titular, que yo no creo en eso en el fútbol, ¿no? El jugar sí o sí te lo tienes que ganar cada semana. Tú puedes hacer promesas, que yo creo que en el mundo del fútbol hacer una promesa es una aventura total, y luego que se desarrolle una temporada y decir, y no querer ni mirarle, ¿no? Es que le prometió que iba a jugar 15 partidos y lleva jugando 3 y no veo que le pueda dar cancha. Pero bueno, le hacen esa promesa y de buenas a primeras desaparece, porque es así. Pues no hay más explicación. Y es cierto que él durante un tiempo, bueno, pues por su manera de ser también, porque no se sentía comprendido, pues baja un poco los brazos. Pero de vez en cuando aparece ese ramalazo futbolista que tenía y en los entrenamientos revertía la situación, pero fue una época muy complicada para él porque no encontraba explicación ni él ni ninguno de sus compañeros. Bueno, una cosa es que puedas dejar de ser titular, pero otra cosa es que pases al olvido completo. Pre každého jedného fotbalistu je dôležité, aby hrával. My sme vedeli, on vedel, že
ten futbal vie hrať, len tých šancí popri tom takom kádri veľmi nádejných a dobrých futbalistov, jeho šance boli okrajové. Hrával, ale nie celý zápas, hrával určitú časť zápasu a to ho nejakým spôsobom nemohlo naplňať spokojnosťou. Llegaba un sábado por la mañana y decía que ya no iba a jugar porque Valdano les decía la alineación y los suplentes y casi los cambios. Y cuando le decía que no, pues intentaba, ya sabía perfectamente cuando le veía salir por la puerta del vestuario que lo que había dicho Valdano. Bueno, sabía perfectamente cuando se disolvía el rondo del principio, ya sabía perfectamente si iba a jugar, no iba a jugar o iba a ser suplente porque se le veía. Quería jugar en algún equipo, preferentemente en España, porque España desde el primer día nos ha sido muy cercana. Y en algún equipo que juega en UEFA. Está durante 6 meses Radomir Antic llamándole para que se vaya al Atlético de Madrid, pero no se termina de concretar. Él se marcha de vacaciones pensando que volvería y que a lo mejor iría al Atlético de Madrid, pero era un tema complicado pasar del Madrid al Atlético de Madrid. Y creo recordar que llega aquí y se encuentra el acuerdo hecho con el Oviedo. Pues Real Oviedo pues dijo, mira, pues como un club grande que pasó todo esto, pues a lo mejor en un club tan pequeño estoy más tranquilo, me dejan jugar y puedo demostrar lo que sé, lo que valgo y lo que yo quiero dedicarme. No es lo mismo Real Madrid que Oviedo, pero él lo consideraba una buena oportunidad para jugar a fútbol y volverse a sentir importante. Volver a sentirte futbolista, a participar todos los domingos, a hacer lo que más te gusta, con lo que más disfrutas. Y él estaba además muy arraigado en lo que es Oviedo la ciudad, no solo el Oviedo el club de fútbol, sino que él estaba feliz cuando hablábamos de lo que era Oviedo como ciudad, la gente cómo le trataba allí. O sea que yo no creo que él se sintiera mal por a un equipo pues de inferior categoría al Real Madrid, sino que él se sintió allí realizado. Él sobre todo veía la oportunidad de jugar, de volver a aquel Oviedo. Volvemos a ver otra vez al traslado de tiempo, ¿no? Aquel Oviedo peleaba por cosas a veces, bueno, pues importantes, ¿no? Porque no, a veces se soñaba con estar en Europa. Lo veo como una oportunidad para dar a conocer su fútbol, que yo creo que en España no lo habían visto. Él quería volver a jugar, evidentemente era una decepción salir del Real Madrid. Cuando no juegas en un equipo, por muy bueno que sea, el futbolista es de los pocos trabajadores que cuando no le dejan trabajar se enfada. O sea, es así de claro, te dicen, venga, te tomas el fin de semana libre y te están matando. Entonces, cuando no juegas en un sitio, da igual el que sea, lo lógico, lo normal es que siempre estés buscando opciones para poder marcharte. Pero a él le gustaba mucho España, mucho le gustaba España. Yo creo por eso se decidió por quedarse en la Liga Española. Le gustaba mucho España y le gustaba mucho la Liga Española. Y para él, Oviedo, pues yo creo que fue un gran descubrimiento. Antes pues recibías vídeos de partidos y los visualizabas, y cuando veías uno que te interesaba a ti, si necesitas un lateral derecho, buscabas un lateral derecho. Una vez que ya lo visualizabas y creía que que fuese interesante para ti, lo ibas a ver en directo. Una vez que lo veíamos en directo, yo procuraba siempre sentarme con él, comer, estar en su casa, conocerla a fondo, saber en qué pensaba, qué creía, cuál era su futuro, qué tipo de ciudad quería, y en la maleta pues iba cargado con algún vídeo, libros de Asturias y libros de Oviedo, ¿no? Entonces que yo imprimía y iba cargado con ellos y le ibas enseñando y vendiendo esto, y luego transmitir el proyecto deportivo, quién eran los compañeros, dónde habían estado, dónde jugaron, en qué puesto iba a jugar, dónde creíamos que encajaba, y todo esto pues tienes que ir vendiéndolo y convencer al jugador. En este momento es un poco más fácil, pero yo recuerdo que estando en Yugoslavia pues teníamos a 2 exjugadores, Joric, que era un lateral derecho, y Dukovic, que era un portero, que me acompañaban a visitar y a ver a los jugadores, y también les explicaban lo que venía, ¿no? Había una gente que tenía negocios allí
y te grababan los partidos de la selección checoslovaca. Y con ello, después a través de la televisión estatal de Checoslovaquia nos enviaban los partidos. Y vemos que hay un partido Checoslovaquia-Hungría y hay un jugador que mete 5 goles. Era Peter Dubowski. Le vemos los partidos, yo veo el partido aquel 5 o 6 veces y vamos automáticamente a negociar a Bratislava con el club y demás, y bueno, eran reacios, no querían dejarlos salir, allí podían salir un poco más jóvenes, pero ellos no querían con esto. Y él no tenía en aquel momento su representante, sino que era el director general del club con el que negociamos, y la cosa quedó aparcada ahí. Y a los 2 años vino para el Real Madrid, Ramón Martínez se nos adelantó cuando se facilitaron un poquitín la apertura, que lo ofreció Real Madrid y se vino Real Madrid, pero continuamos siguiéndole y sabiendo cómo funcionaba Madrid como persona y como esto a través de los hijos de Lorenzo Sanz, Paco Sanz y demás, que eran grandes amigos, y ya cuando intentamos reforzar, él tenía una oferta del Atleti Madrid y de otros equipos y le pedimos que viniese, que acudiese, acudí a Madrid, estuve hablando con él y Lorenzo Sanz me ayudó en la negociación para que pudiese venir aquí. Fue una doble satisfacción porque era conseguir a una gran persona y luego después lograr que el Real Oviedo pues tuviese un jugador que marcase la diferencia, porque Peter no solamente era, yo creo que fue el mejor jugador que tuvimos nosotros, el de más calidad, una calidad excepcional, sino que personalmente era extraordinario, era una bellísima persona, un hombre que hacía equipo, vendría con esto y sabíamos que íbamos a tener 3, 4 puntos que te iban a marcar la diferencia, que era el bajar o no bajar. Yo creo que duró más a la negociación con Real Madrid, en ese caso con Lorenzo Sanz, que no era el presidente, era el vicepresidente, que con él. En cuestión de 3-4 horas llegamos a un acuerdo y sin ningún problema. A Peter le vino bien por su manera de ser que viniera con gente ya conocida, porque eso le abrió las puertas más rápido, y Paco Sanz pues era un tío cachondo, gracioso, que hacía muy buen vestuario y eso también le ayudó a integrarse dentro de la dinámica, porque al final cuando llegas a un vestuario tienes que meterte en la dinámica de ese grupo rápidamente. Si intentas hacer algo totalmente contrario, al final no el grupo, sino tú mismo te vas a acabar apartando. Cuando yo acababa mi etapa en el Madrid B y tenía ofertas, me acuerdo que tenía del Villarreal, sobre todo era más suculenta, sobre todo económicamente, y me llamó Eugenio Preto, que me había visto en uno de los partidos esos de amistosos y que quería que me fuera, y económicamente era la tercera parte de lo que me ofrecía el Villarreal, pero claro, quería jugar en primera. Y quedamos aquí en Madrid, en un hotel, y en 10 minutos es un tío de fútbol. Un tío que hablas con él 5 minutos y te das cuenta de que es un tío de fútbol, respira fútbol, ama el fútbol, amaba el Oviedo y te embelesa. Me convenció en 5 minutos. Lo primero que me dijo, no vas a ganar una mierda, pero aquí vas a jugar en primera. Y yo, joder. Digo, en aquella época pues es verdad que problemas económicos no tenía y lo que quieres es, como te he dicho antes, jugar en primera y primaba pues estar ahí. A lo mejor me equivoqué en lo deportivo, pero desde luego no en lo personal. Y para Oviedo que me fui y la verdad que, vamos, no me arrepiento para nada porque desde que me fui me considero un ovetense más, adoro esa ciudad, tengo 1000 amigos allí y te digo, doy gracias a Dios haber pasado por esa ciudad. Eran 2 operaciones diferentes porque no solamente era la de Peter, sino que luego venía por otra parte Paco Sanz y Cano, que era un portero, y venían con esto y nosotros queríamos que encajase aquí Paco como jugador y luego Wispin como amigo personal de él, pues que pudiese también ayudar. Cuando yo conozco a Peter me pareció un tío distante, un tío rarete, un tío cuando le conoces raro, y yo me acuerdo cuando estamos en pretemporada, porque Peter llega después de mí al Oviedo, o sea, yo llego al principio de temporada y Peter llega a mitad de pretemporada. Y yo recuerdo que estábamos en Congosto haciendo la pretemporada y me llama, en una de esas me llama mi padre, que se dedicaba a temas deportivos, no era presidente, era Mendoza todavía, pero me preguntó, dice, oye Paco, estamos pensando ceder a Dubowski al Oviedo.
Y digo, pues muy bien, fenomenal. Dices, ya, pero necesito contar contigo. Lorenzo conocía muy bien a Paco. Paco fue un jugador de primera división, pero sobremanera era un relaciones públicas fantástico, ¿no? Y era un hombre que se interesaba por todo, no había ningún problema. Digo, ¿en qué aspecto? Dice, es un chaval poco retraído, le tienes que meter tú en el vestuario. Y yo, claro, yo le contesté, a ver, papá, vengo de un filial, soy de los más jóvenes, un equipo que no conozco a nadie y le voy a meter en el vestuario. Porque mi padre sí sabía que yo dentro del vestuario del Madrid B, de las categorías inferiores, claro, llevas toda la vida con los mismos compañeros, entonces estás como muy metido. Pero en el Oviedo, según llegué, yo no conocía a nadie, no conocía absolutamente a nadie. Pero le dije, no, por supuesto que yo haré todo lo que pueda para estar encima y tal. De hecho, cuando vino, se quedó en mi casa viviendo casi 3 meses. Y luego hicimos una amistad casi de hermandad, pero yo al principio no le conocía y le dije que, por supuesto, mándamelo para acá, que yo intentaré meterle, Claro, tampoco sabías ni qué personaje venía, porque yo no le conocía. Es así, tiene esa virtud, ¿no? Paco Sanz era más abierto y yo creo que tiró un poco de él para la integración las primeras semanas. Siempre acudía a Paco. Paco era la solución de todos los problemas que pudieses tener. No me cuesta hacer amigos, no me cuesta adaptarme a cualquier sitio. Y Peter yo creo que vio ahí pues una cara conocida, se arrimó a mí y luego lo que vio fue un amigo, un tío en el que se puede confiar, un tío en el que te puedes echar unas risas, en el que puedes ir a comer todos los días. De hecho al principio no tenía ni coche, no tenía casa, se vino a casa y no se quiso ir, es que no se quería ir. Si no llega a venir Aurelia, creo que vino en enero, Peter se pasa todo el año en mi casa, no se movía. Porque además le decía, ¿vas a buscar casa? Y dice, ya buscaré. Como vinieron los dos juntos, el fichaje era en la misma temporada, vinieron dos mano a mano y se apoyaban uno entre otro bien, como hermanos, sí. El idioma lo hablaba perfectamente y creo que en ese sentido no tuvo ningún problema de adaptación. Fuimos incorporando a aquellos jugadores que eran capitanes o destacaban dentro de su selección. Para mí el 50 o 60% de la gente tenía que ser gente que saliese de casa, que sintiese los colores, que fuese esto. Y cada año pues incorporar 1 o 2 jugadores de nivel. Había una mezcla de grandes jugadores con un bagaje internacional, consolidados y con nombre y jugadores que aportaban muchísima experiencia. Un grupo de jugadores nacionales también muy involucrados con el Real Oviedo, con un gran sentimiento del club y también había gente de la cantera. Y el equipo aquel competía 100%, ¿no? Salían allí a darlo todo, perdiesen o ganasen. Y aquello cada vez iba cogiendo más poso como equipo, luchando. A veces en los equipos con el que compites por un puesto intentas no tener mucha relación, Sin embargo, en este caso, que es una coincidencia que tanto Amavisca como yo, pues él Amavisca en el Madrid y yo en el Oviedo, posiblemente fuéramos los que más relación teníamos con Peter, y son coincidencias, yo creo. Yo no intentaba robarle minutos a él, ni mucho menos, yo sabía que él era mucho mejor que yo, y lo único que intentaba era aprender de él. También te digo, él si no jugaba y al que me ponían era a mí, no le molestaba tanto si no jugaba y ponían a otro, ¿no? Al final ya te digo que me tenía un cariño especial, que a lo mejor en vida nunca me lo dijo, pero con el paso del tiempo, cuando empiezas a mirar atrás, sí que te das cuenta que te tenía un cariño distinto al que tenía los demás. Él era como el padrino de Iván, ¿no? Yo creo que veía en Iván el siguiente jugador de él, le veía un jugador de grandísima calidad y de mucha personalidad. Igual que yo me fijaba en él como referencia para ver lo que hacía, yo creo que él me acogía un poco porque veía que era joven y que tenía un tipo de juego que a él le gustaba, y nos intentábamos asociar en el campo. Bueno, creo que él me acogió como su protegido y yo le miraba a él como si fuera mi ídolo, ¿no? Creo que esa era nuestra relación al principio, que luego acabó siendo ya una relación de amistad totalmente normal. Peter ayudó muchísimo a Iván, siempre estuvo muy cerca de él, en consejos, en el día a día y bueno, también labraron una amistad muy fuerte
y yo creo que fue muy importante, ¿no? En esa época tan trascendente para la carrera de un jugador, pues el tener al lado un baluarte como Peter Dubovsky, con esa experiencia, con esa sabiduría y ese temple, yo creo que a Iván le ayudó muchísimo. Dentro de la generosidad que hablamos de Peter Dubovsky, pues el gastar tu tiempo y tus esfuerzos en ayudar a la gente joven, pues dice mucho de él y bueno, yo creo que tenían ciertas similitudes, sobre todo en cuanto a personalidad, en cuanto a ser diferenciales en el terreno de juego, y esas ganas de siempre, de ganar, de ir a por el partido. Eran dos jugadores muy ambiciosos que nunca les quemaba el balón, nunca se escondían y siempre su personalidad estaba por encima de momentos más o menos difíciles y bueno, yo sí que veo muchas similitudes y bueno, por eso se labró una gran amistad entre ellos. Lo empecé viendo como una referencia, como un ídolo, me fijaba en él en todo y luego me puedo considerar amigo de él. Peter para Iván era un ejemplo a seguir. Escuchaba sus consejos, lo que se trata de fútbol, porque Iván es un poco más joven y siempre le seguía y le admiraba. Fue muy importante para la carrera de Iván Ania la presencia de Peter Dubovsky y Peter también el verse reflejado en Iván y también Iván le transmitía muchas cosas. Yo creo que sirvió para que los dos crecieran deportivamente. Y al final era un chaval de 17 años que acababa de llegar y había gente muy veterana, estaba Carlos, estaba Berto, estaba Yerkan, estaba Rivas, era gente que yo les había visto jugar muchísimas veces y por lo menos el impacto que Peter tuvo en su llegada, ya te digo que fue tenerlo como una referencia. Cuando salías al terreno de juego siempre te hacía ver que no eras menos que los demás, ¿no? Pese a tener 19, 20 años, pues él confiaba en ti, te decía lo bueno que eres, lo que puedes dar al equipo y más allá de la edad o más allá de la corta trayectoria que uno tuviera, ¿no? Él mostraba confianza en ti porque así lo pensaba y bueno, eso era muy importante, ¿no? a nivel anímico y de reforzar a uno antes de salir al terreno de juego. Él era muy superior, no solo a mí, era superior a todos. Él era el jugador que marcaba diferencias, era el jugador que cuando él estaba bien el equipo funcionaba. Era un jugador especial, no solo por su personalidad, sino era porque en el campo era un jugador. Yo siempre que me preguntan quién es el compañero con el que has jugado que mejor nivel tenía, siempre lo nombro a él, lo tenía todo. Era mucha calidad, tenía técnica, era rápido, jugaba con las dos piernas, sacaba bien las faltas, tenía gol, remataba bien de cabeza, es que era fuerte. Cualquier característica que se te venga a la cabeza, él la tenía. Y yo creo que era un jugador para haber jugado en un grande. El problema es que cuando él llega a Madrid, llega muy joven y el Real Madrid es el Real Madrid. Pero si llega a haber llegado con más experiencia y a lo mejor 2 o 3 años después, posiblemente hubiese sido un jugador para estar muchos años en la primera plantilla del Madrid. Te podría decir que era muy fiel a sus amigos. Una persona muy fiel, muy directa, si te tenía que decir algo a la cara te lo iba a decir, no se iba a esconder y creo que era muy amigo de sus amigos, muy amigo de sus amigos. Nunca me lo dijo en vida, pero sí me lo demostró con hechos. A veces veo fotos pues, que me está dando un abrazo. Él no expresaba sus sentimientos, pero los demostraba con hechos y yo me considero que tuve su cariño mientras estuvo en Oviedo. Su mejor compañero allí, ¿no? Como yo pude ser el año que estuve en el Real Madrid, pero en el Oviedo. Y yo conocía a Iván Ania, pues eso, a través de lo que me contaba Peter de su convivencia allí. Soy una persona que o te caigo muy bien o te caigo muy mal. Y con él congenié, yo creo que le caí bien
y desde que nos conocimos siempre teníamos ese feeling que se necesita para una relación de amistad, ¿no? Y yo creo que siempre lo tuvimos. Él disfrutaba de las cosas más sencillas y más simples que se pueden disfrutar de la vida y bueno, en Oviedo hicimos muy buenas migas, siempre compartía los momentos libres con nosotros y bueno, yo creo que esa sencillez y esa humildad es lo que le hizo acercarse al grupo de gente joven. Éramos varios del filial que subíamos al primer equipo. El tener una persona tan reconocida, de tanta importancia y reconocimiento deportivo, pues tenerlo tan cerca y siempre dándote consejos, siempre ayudando, pues nos sirvió para mucho. Yo siempre me fijaba en él en los entrenamientos, me fijaba su manera de jugar, bueno, le tenía un poco como de referencia. Cuando uno llega al entrenamiento y salta al terreno de juego con compañeros como Peter, pues uno respira y dice, estamos bien acompañados y tenemos buenas armas para esta temporada. Cuando íbamos a los entrenos y te dejaban un poco pelotear, tiraba el balón arriba, lo dejaba pasar entre las piernas y hacía así como una vuelta con la pierna enganchando el balón y digo, ¿eso de dónde lo sacaste? No, esto lo hacía siempre Laudrup y tal. Se quedaba a lanzar faltas con Iván Ania muchas mañanas, veías la calidad que tenía, cuando te encaraba siempre tenía muchos recursos para irse a un lado, hacia otro, cuando jugaba de espaldas siempre amagaba, siempre engañaba al defensa. Era un jugador muy completo, ¿no? Grandioso, excepcional, completísimo, diferencial. Todo lo que puedo decir es extraordinario. Es un jugador, un lujo para cualquier club. Llegar al Bernabéu y cuando a todos nos parecía que el balón que estaba más caliente de lo habitual, pues aparecía Peter, ¿no? Y eso es tener personalidad, eso es tener coraje y son valores fundamentales en el mundo del fútbol, ¿no? César, pues una relación parecida a la que podía tener yo con Peter, lo único que César ese último año le habían traspasado al Depor y no tuvo una relación tan directa en el último año en el que posiblemente yo fue cuando más creció mi amistad con él, pero también una amistad muy grande con Peter. Yo compartí habitación con Iván Ania siempre en el Real Oviedo. Cuando me fui para Coruña ellos compartían habitación y siempre recuerdo que nos hablábamos el día antes de los partidos, cada uno en su hotel, vamos, correspondiente y siempre estaba Peter por ahí detrás con alguna broma, siempre estaba con sus anécdotas y siempre mantuvimos ese trato y esa cercanía, ¿no? Era una ciudad que le gustaba, ya te digo que estaba integrado, le gustaba salir a cenar, le gustaba estar en la ciudad, estar con los amigos y él aquí estaba feliz, en Oviedo era feliz. Povedal, že sa cíti ako v Bratislave. Dijo que se sentaba como en Bratislava. Y yo diría que más bien Asturias en general es muy parecido a Eslovaquia, con mucho verde. Entonces Asturias sí que puede recordarnos un poco a Eslovaquia. Se sintió como un asturiano más, como un oviedista más y yo creo que eso facilitó mucho a nivel deportivo, ¿no? Cuando uno se siente identificado con la gente y no solo con los jugadores, ¿no? Él tenía grandes amigos más allá del vestuario, gente que le tenía mucho cariño y esos son detalles de gente grande, ¿no? Él podía ser una estrella, podía ir por la calle con otra actitud y todo lo contrario, siempre estaba rodeado de su gente más cercana, sus amigos de siempre y bueno, yo creo que pasó una época muy bonita en Oviedo, con mucho reconocimiento de la gente, pero siempre sin perder la perspectiva de que era uno más del vestuario. Nos acostumbramos a esto y la gente era muy amable con nosotros, nos ayudaba mucho, eran como más, parecía que son más cercanos o más abiertos que en Madrid. Niekedy sme my zavolali, niekedy Peťo zavolal, ale väčšinou zatelefonoval, keď oznámil výsledok zápasu
keď odchádzali odtiaľ z toho mesta, kde hrali. A väčšinou to ukončil tým, no fajn, som rád, že som vás počul a som rád, že už idem domov. To znamená do Ovieda domov. Tenía como menos presión encima, entonces a lo mejor estaba o lo tomaba de otra manera o no se sentía tan, como he dicho, bajo presión. Yo creo que lo llevaba mejor. El Real Oviedo no se podía permitir que Peter no estuviese en el terreno de juego y por eso yo creo que entre todos pues intentábamos que estuviese bien centrado, que estuviese a gusto, porque necesitábamos de él para sacar los partidos. Él estaba feliz en el Oviedo, él tuvo un par de ofertas buenas, un par de intereses de equipos para mejorar y bueno, pero él tomaba el Oviedo como, yo recuerdo su último gol en el campo de Rayo, que además certificó la salvación del Oviedo. Bueno, pues tú puedes pensar, un jugador que está en el Madrid, que era el líder de su selección, bueno, pues él se fue ese día feliz de aquí por marcar ese gol y por salvar al Oviedo, o sea que también sabía luchar por los objetivos del club. Y otra cosa es que luego él, su fútbol, pues bueno, pues lucía más o menos, pero bueno, yo creo que de verdad que él estuvo muy identificado con el Oviedo siempre que estuvo ahí. En aquel momento yo creo que lo que se hacía era tantear, ¿no? Tanto pues fue el Athletic Madrid y después hablaron unos representantes sobre el tema del Barcelona y hablaban también la posibilidad de que fuese a Italia, ¿no? Tanto a Inter como Milan, un manager pues quería con esto, pero se encontraban con el no del club, ¿no? No queríamos venderles, para nosotros era un activo que no podía perderse y sabíamos que si nos faltaba él nos íbamos a tener 6 puntos menos o 5 puntos menos. Peter era muchas veces, ¿no?, el quebradero de cabeza para los entrenadores, porque los entrenadores sabían que necesitaban de Peter para ganar los partidos. Al final tú cuando sabes que tienes el mejor jugador del vestuario, lo tienes que cuidar, lo tienes que mimar, tienes que sacar lo mejor de él. Chocaban, pero los dos se necesitaban. Luis sabía que Peter era el mejor y que lo necesitaba. Estábamos en una situación difícil porque estuvimos todo el año abajo, pero sí es cierto que chocaban. Hombre, yo creo que con Lillo él se sentía muy a gusto, por la manera de jugar que proponía Lillo, porque Lillo le dio mucho cariño. Al final Peter era un jugador que no le gustaba que el entrenador le gritase, por su personalidad era un jugador que tenías que mimar. Algunos le llegaban, otros no le eran capaces a llegar, y el rendimiento que podía dar era muy en función de cómo se sintiera. Si se sentía a gusto, ya te digo que era un jugador extraordinario, pero no todos dieron con la tecla, de cómo tenían que tratar a Peter. Ya te digo que posiblemente Lillo fue el que más le mimó y el que más cariño le dio, y hizo un año hasta su lesión en el Nou Camp de la rodilla, creo que estaba haciendo un año increíble. Demostró de lo que era capaz y solo la mala suerte de la lesión de la rodilla le imposibilitó dar el paso que parecía que iba a dar, porque además estaba disfrutando en el Oviedo. Eso es muy duro para él porque él estaba en el mejor momento de su carrera deportiva, pero sin ninguna duda, él te lo decía. Esa lesión en el Camp Nou, si no me equivoco, supone para él un golpe muy duro porque estaba bien, porque se hablaba de que equipos, otra vez volvió a aparecer el Atlético de Madrid, se hablaba de otro tipo de equipos, estaba siendo una de las referencias de la liga en el entonces. Bueno, y de repente se lesiona. Y se lesiona y pasa un mes hasta que lo operan, porque en un principio no lo ven claro que tiene la rotura. De hecho, llega a entrenar y a mí me llamaba y dice, es que tengo la rodilla que entreno, no me puedo. Y casi juega un partido con el cruzado roto. Entonces ya ha pasado un mes, a que se pierde un mes más. Le operan y bueno, pues yo recuerdo que pues casi nos operan los dos a la vez, pues estuvimos ahí los dos ahí en el hospital. Él estaba solo aquí, por no sé circunstancias, Aurelio no podía estar. Y
bueno, recibe mucho cariño. De hecho, yo creo que el presidente le va a ver al hospital. Le recibe muchas llamadas, recibe, bueno, pues presentes de la gente y se preocupan por él, pero es un golpe muy duro porque de repente se ve que no puede hacer lo que le gusta y era cuando mejor estaba. Yo creo sinceramente en aquel entonces, a lo mejor no nos acordamos ahora, pero en aquel entonces era su mejor temporada y bueno, pues es un golpe muy duro. Se recupera poco a poco aquí en Madrid y bueno, él nunca llegó a estar luego después igual que antes de la lesión. Una operación no le dejó la rodilla igual que antes. Bueno, le afecta porque fue en un momento importante, estaba a un nivel muy alto. Recuerdo que fue en el Nou Camp, me parece que fue en un salto a cabeza, cuando cae se rompe el cruzado y bueno, pues ahí se trunca un poco su trayectoria, ¿no? Su evolución. Posiblemente si esa temporada hubiese acabado al nivel que estaba, el Oviedo le hubiese vendido porque le hubiese sido imposible poder retener a un jugador de ese nivel. Eso fue muy difícil, eso fue yo creo que lo peor que ha pasado porque lo llevaba muy mal. La lesión, la recuperación que se hacía eterna. Son momentos muy duros, ¿no? Para un futbolista cuando te diagnostican una lesión de rodilla y sabes que prácticamente tienes una temporada en blanco y que la recuperación va a ser difícil. Pues bueno, son momentos duros, ¿no? Hay operaciones que salen bien, otras que no, pues ese no salió de todo bien, nunca llegó a estar. La rodilla le daba muchos problemas después. Y bueno, él se queda aquí recuperándose en Madrid y de hecho me coincidido con Rubén Baraja, me acuerdo perfectamente. Y ahí cerca de Majadahonda, donde estaba la clínica, y recuperando y trabajando y bueno, pues con el ansia y con las ganas de volver. Pero un Peter Dubowski antes de la lesión y otro Peter Dubowski después por culpa de cómo quedó. Y sí que recuerdo, por ejemplo, que años después de esa lesión, él siempre llevaba un saco de pesas en la maleta y cuando estábamos a veces en la habitación lo ponía en el tobillo y estaba haciendo siempre elevaciones de la pierna para fortalecer el cuádriceps y para que esa rodilla no pudiera sufrir. Eso sí que lo recuerdo. Cuando no era su día en lo que es fútbol, tanto en entrenamiento como en los partidos que no jugaban, pues le afectaba mucho. Estaba pensativo, callado, pensando, dando vueltas, viendo más partidos, hablando con los amigos que entendían fútbol, con Boris, con Riso, con el padre. Sí, pues sí, se le notaba mucho. Al final con quien desahogas es con la gente que tienes la amistad y luego pues con la gente que tienes en casa. Si tú tienes un trabajo y no tienes apoyo de tus cercanos, con quien vives, con quien te ves, pero tus más con quien convives, no te puedes salir muy bien. O sea que te sale, pero te sale mejor cuando alguien te está apoyando por detrás. No sé si esa frialdad de la personalidad, a lo mejor con otro tipo de carácter, le hubiese ayudado a haber jugado en otro nivel de equipos. Es posible, pero al final la personalidad de cada uno va un poco unida a las condiciones futbolísticas. Él condiciones futbolísticas las tenía todas para haber llegado a donde le hubiese dado la gana. Y la personalidad, más allá de que sea fría o no, o te guste o no te guste, es la que tiene cada uno y eso es difícil de poder cambiarlo. No era un loco corriendo detrás del balón, es que a la afición a veces les encanta a los jugadores estos que aunque vean que el balón va a salir fuera, corren a por él. Y a veces por esa caridad que tiene, pues daba la sensación de que si no le salía algo, pues que bajaba los brazos. Todo esto de lo que hablamos y todos los comentarios que haces y de cuestiones técnicas y tácticas, eso cuando estás en el campo no vale para nada. Le dolía que le criticaran y bueno, creo que la crítica es difícil saber llevarla bien. Hay muy poca gente que sea tan fuerte mentalmente como para aceptar la crítica y que no le afecte, ¿no? A él le dolía mucho que le criticaran. Era un jugador que el público le exigía muchísimo,
pero yo creo que le exigía porque sabían que le podían exigir porque era el mejor. Lo peor que puede pasar a un jugador es cuando no lo está haciendo bien y la gente ni siquiera le exige. La indiferencia creo que es lo peor que hay para un futbolista, y en este caso con él eran críticos, pero porque sabían el nivel altísimo que podía dar. Las críticas te las tomas siempre mal. Tú estás trabajando toda la semana o desde que empezó la pretemporada para que salgan las cosas bien, y cuando un día tú en el fondo sabes que no lo has hecho bien, pero cuando oyes decirlo desde fuera no te sienta tan bien como a veces deberías. Si realmente era una crítica que coincidía con la suya, o sea que realmente que él reconoció que algo hizo mal, bien, eso bien, eso lo aceptaba. Pero si era una crítica que él no estaba muy convencido que tenían razón, pues sí se cabreaba mucho. Hay gente que tiene a lo mejor una imagen de jugador frío, incluso a veces se le tachaba de indolente, pero la crítica en el fútbol sabes que es así. A él se le exigía mucho, porque muchas veces salió silbado del Tartiere, pero se le exigía porque se confiaba en él. Yo también fui un jugador muy criticado y bueno, pues los dos hablábamos de ello. Después del partido querías matar a todos los que te habían silbado, y cuando tocaba jugar el siguiente partido querías hacerlo bien para que no te criticaran. O sea que ya te digo que hay que ser muy fuerte mentalmente para que no te afecte la crítica. Salir a un campo y que te silben 20.000 personas pues no es agradable, y hay veces que aunque no quieras, en tu rendimiento te afecta, así como el caso contrario. Si la gente te está aplaudiendo y te sientes muy respaldado, te vas a atrever a hacer cosas que posiblemente en el caso opuesto va a ser todo lo contrario. Yo creo que era un problema, él no se manifestaba, no exteriorizaba el disgusto que tenía, ¿no? La única vez que le vi en el campo exteriorizar fue un día que metió un gol y luego salió marcando atrás diciendo este soy yo y vino tal, pero jamás ni una queja sobre el público ni una queja sobre nadie. Hablábamos del futuro, él tenía una idea muy clara, él quería que, sobre todo, que el Oviedo estuviese arriba, pero soñaba con que su selección fuese a un mundial y demás. Ahí estaba él, siempre decía, ¿tú crees que mi selección con tal, jugadores que tenía tal, logrará la clasificación para un mundial, para un europeo? Él, su historia quería que fuese hacia allí. Tak berme to tak, že Peter Dubovský vždy reprezentoval veľmi rád svoju krajinu a bola to pre ňo tiež určitá česť a honor. Myslím si, že keď prežíval aj tie ťažké časy v Reále Madrid, keď bojoval o miesto na ihrisku, tak pre ňoho ten návrat na Slovensko a hrať za reprezentáciu bolo niečo iné, a možno tam bol potom aj taký uvoľnenejší a podával možno aj lepšie výkony. Sabíamos que era un jugador importantísimo para su país. Él sabía que dentro de Eslovaquia era el jugador referencia, igual que lo era en el Oviedo, era la estrella. Cuando había parón de competiciones internacionales se quedaban 6 jugadores en Oviedo. Al final Onozko iba con Rusia, Peter iba con Eslovaquia, César y yo íbamos con la sub-21, ¿quién más había por ahí? Abel Xavier y Paulo Bento iban con Portugal. Era otra época. Para él era como una salida de escape, ¿no? El poder seguir sintiéndose importante, porque bueno, era el titular indiscutible en su selección, normal, y en cualquier equipo que no hubiera sido el Real Madrid seguramente también hubiese sido titular indiscutible, ¿no? Porque tenía una calidad de la orden. Entonces él siempre, para él ir a jugar con la selección era una válvula de escape, es volver a disfrutar, volver a sentirse jugador de pleno derecho, y él estaba muy contento cada vez que le llamaban. Se sentía importante con
defendiendo a su país y era un motivo de orgullo para él, pero muchísimo más importante de lo que nos podemos imaginar. Para él significaba mucho. Él iba siempre con la selección encantado y jugar con, aparte que bueno, eran un equipo, un muy buen equipo. Yo recuerdo los partidos de la selección, como siempre pasaba por Madrid, pues era el momento de verle. Cuando estaba en el Oviedo, pues siempre pasaba, buscaba el enlace de 2-3 horas, por lo menos para estar un rato con él, hablar, me contaba sus historias de la selección. Y bueno, pues cuando habían ganado, pues el que ganaba era Eslovaquia, pero ganaba el Oviedo, porque cuando llegaba de un partido de la selección y que había ganado, se le notaba. Entonces, los 2 o 3 partidos siguientes, esa alegría que le suponía para él ganar con su selección, la transmitía jugando y en persona, pero eso era bueno para el Oviedo. La selección era todo, era su vida, era su país, un país que se había logrado la independencia con Chequia, pues para él era el máximo. Por eso él hablaba de ir al Mundial, ir al Europeo con su selección. Era un jugador que, motivado, si te soy sincero, creo que era imparable. No basaba su juego en la potencia, pero cuando arrancaba era difícil de parar. Tenía un tren inferior muy fuerte, llevaba el balón muy cercano al pie. La mejor manera de pararlo era en falta. ¿No? El claro ejemplo es el partido contra Las Palmas en la promoción. No había manera de que le pudieran parar. Era un partido importante porque era la promoción de descenso. Nos tocó Las Palmas, que tenía muy buen equipo, estaba Turu Flores, estaba Manuel Pablo, era un equipo de segunda con mucho potencial. Recuerdo que de martes entrenamos en el Tartiere y Tavares hizo titulares contra suplentes, ya se veía un poco quién podía jugar y el teórico titular hicimos un ridículo espantoso, no sé, nos goleó el equipo suplente y recuerdo que nos llamó al vestuario Tavares a 2 o 3 y fuimos al vestuario y nos dijo: muchachos, así no nos vamos a salvar, es imposible, acabamos de hacer el ridículo en el entrenamiento, y eso al final te hace despertar, ¿no? Dices, estuvimos muy mal, como mañana o pasado vayamos de esta manera al partido, no nos va a servir para poder ganar y pasar esta eliminatoria, ¿no? Y creo que hay veces que cuando los jueves sale mal, el domingo sale bien, pero normalmente la referencia del jueves suele ser la que luego va a suceder el domingo. Sin embargo, en este caso afortunadamente no fue, pero recuerdo esa anécdota de que Tavares estaba, yo creo que con miedo, viendo lo mal que habíamos estado el jueves y que podíamos perder el partido. Él no hablaba mucho, pero cuando hablaba sabía lo que decía, ¿no? Y entonces tenemos que jugar la liguilla de promoción con Las Palmas, y recuerdo que pasó por el club y me dijo: vengo a verte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vas a tirar del barco?, le dije. Dice: no, vengo a decirte que estés tranquilo, que con los chavales, con Ania y con la gente que tenemos de casa vamos a sacar adelante la eliminatoria. Y fue así, ¿no? Hizo un partido aquí extraordinario, tremendo, ¿no? Fue una eliminatoria que uno la guarda con muchísimo cariño, porque era un partido muy importante, de mucha responsabilidad, y bueno, muchos jugadores que ahí estábamos éramos recién llegados a la primera división y teníamos una responsabilidad enorme, y yo creo que ese componente de exigencia y de querer ayudar al equipo, de querer salvarlo del descenso, y conjunto con jugadores como Peter, esa calidad que tenía y ese nivel futbolístico, pues nos hizo dar un paso adelante, y en el Tartiere creo que hicimos un partido muy completo que al final fue lo que nos mantuvo en primera división. Teníamos la baja de Pompey, de Paulo Bento y Juanchi González haciendo un sprint en el último entreno antes del partido, se hizo daño y no pudo tampoco jugar. Buljubasi de portero, porque Esteban estaba con la selección sub-21 y no pudo jugar. Luego jugó de lateral derecho Joyce Moreno. César y Onozco de centrales, lateral izquierdo Abel Xavier. Como no estaba Paulo Bento, puso a Manel de medio centro con Jaime, creo. Y luego fue Iván Iglesias en la derecha, Peter por dentro, yo en la izquierda y arriba Deli Valdés. Esa fue la alineación. El partido frente a Las Palmas, yo creo que puede ser el partido que refleje, ¿no?,
lo que supuso Peter Dubovsky para el Real Oviedo, ¿no? Era un partido muy complicado, veníamos de una racha mala y nos jugábamos en 180 minutos el poder estar en primera división o la tragedia del descenso, ¿no? Y Peter asumió el rol de líder, tiró del carro. Yo recuerdo ese partido como si fuera hoy mismo, ¿no? Y bueno, tanto él como Iván Ania lideraron el equipo. Ofensivamente el equipo salió muy agresivo, salimos a por todas frente a Las Palmas, había un gran ambiente en el Carlos Tartiere. Era difícil escuchar ese día en el campo, con el lleno que tenía el antiguo Tartiere, era difícil poder escuchar los comentarios de los rivales, era casi difícil escucharnos entre nosotros. Sí que recuerdo que cuando hay el penalti para hacer el 1-0, me dice, coge y tíralo tú. Me vino y me dijo, coge y tíralo tú. Cuando lo normal es que lo hubiese tirado él, porque bueno, al final tenía más experiencia que yo, era un jugador mucho más contrastado, pero recuerdo que se me acercó y me dijo, coge el balón y tíralo tú. Si te soy sincero, no me puse ni nervioso ni nada, solamente pensaba en meter el gol. Ahora, si lo pienso, no sé si me atrevería, con la circunstancia que había. Yo tampoco había jugado muchos minutos esa temporada, había llegado Pompey, estaba jugando Pompey de titular y esa responsabilidad para un chaval de 20 años en un partido tan trascendental, normalmente la suele asumir gente mucho más mayor. Sin embargo, él me dijo, coge el balón y tíralo tú, porque normalmente ensayábamos los penaltis Pompey, él y yo, y creo que éramos 3 buenos lanzadores, pero yo creo que se alegró tanto de que metiera yo el gol como si lo hubiese metido él. Contra Las Palmas, aquellos pases que hizo allí, digo, cuando me dijo, tranquilo que vamos a ganar, con los chavales ganamos. Y habló con ellos, yo creo que había hablado con ellos y venía y estaba allí. Y esos cambios de ritmo que hacía, esa forma de jugar que ahora es difícil ver esas jugadas, ¿no? Aunque nos las pasan por de la televisión muchas veces, y a cámara lenta, pero Peter era un tipo genial. Al final nos llevamos un 3-0 para el partido de vuelta muy importante, y en ese partido yo creo que la gente ya le valoraba mucho, pero a partir de ese partido le valoró muchísimo más, porque fue un espectáculo verle jugar ese día, no le podían parar nada más que en falta, y fue el jugador que la gente esperaba que ese día tirara del equipo, fue él, y así lo hizo. Acaba la temporada 99-2000, que es la temporada de Luis Aragonés en el Oviedo. Me convocan para el Europeo Sub-21, que precisamente es en Eslovaquia. Entonces yo ya tenía hablado con él, que cuando estuviéramos allí en Eslovaquia para vernos. El tercer y cuarto puesto el partido es Eslovaquia-España, ¿no? Entonces él estuvo viendo el partido, y cuando acaba el partido yo le voy a saludar, estamos allí un rato hablando, y mis últimas palabras con él, digo, bueno, marchas para Tailandia de vacaciones, ¿no? Dice él, sí, marcho, no me recuerdo si me dijo mañana o pasado, cojo el avión, y digo, bueno, pues que lo pases bien y ya nos vemos a la vuelta. Y eso fue lo último que hablé con él. Estuvimos como 5 días en Singapur, y luego ya nos trasladamos a la isla Koh Samui. Y ahí estuvimos, íbamos a estar 2 semanas, una semana con el hermano y con la cuñada, y ellos iban a marchar, ya no tenían más vacaciones, nosotros íbamos a quedar otra semana más, Peter y yo. Y pues cuando hacía buen tiempo íbamos un poco a la playa, pero bueno, en 2 semanas no puedes estar siempre en la playa, porque eso aparte no aburre. Y ya si vas a Tailandia o cualquier otro sitio quieres conocer algo más, pues así un día estuvimos en la playa, otro día íbamos a conocer la isla, y este día no hacía muy buen tiempo. Y dijimos, bueno, pues podemos planificar alguna excursión. No era un grupo, íbamos nosotros 4, pero había más turistas
por el camino, encontramos más turistas. Y luego pues llegamos a las segundas cataratas y ahí bueno, estuvimos un poco cansados, hacía calor y la humedad y todo. Pues descansamos un poco y había que subir un poco más arriba. Y pues no sé, yo dije, bueno, yo es que prefiero quedarme aquí, que yo ya no voy hasta arriba porque lo veía así desde abajo. Pero bueno, iba más gente arriba, al lado por un camino y el hermano y la cuñada dijeron que bueno, tampoco, que esperamos. Y dice Peter, vale, pues entonces yo voy a hacer alguna foto más ahí, y subió un poco más. Y ya luego pues solo hemos visto que una chica llamaba a alguien que sí tiene móvil. Claro, nos parecía extraño quién quiere móvil aquí, ahí no funcionaban los móviles, ahí funcionaban unos walkie-talkies especiales que tenían ellos ahí. Nos parecía extraño, pero tampoco le dimos como mucha importancia, solo nos parecía extraño que busca un móvil. Pero claro, nosotros cuando miramos un poco así, giramos la cabeza y vemos que están sacando a alguien del agua. Y ya subió directamente el hermano, porque claro, no sabíamos quién era. Y al final sí, se confirmó que era Peter. Subió él, pues dijo, pues venid, que tal. Yo subí disparada detrás del hermano y ya lo sacaron del agua y ahí llegamos todos, porque ahí teníamos acceso. Bueno, acceso, subimos como pudimos, yo ya no sé cómo. Y él estaba consciente todavía. Tuvimos suerte que estaba ahí un médico y luego otra pareja. Bueno, había bastante gente ayudándonos ahí, intentando pues, averiguar qué pasó, a ver qué le pasó a él, qué le duele, qué lesiones tiene, pero claro, le sangraba la cabeza y se quejaba de dolor de pelvis. Pues nada, era llamar la asistencia sanitaria y luego ya tardan mucho. Luego yo ya no tengo conciencia del tiempo, lo que sí que creo que leyendo los informes médicos y todo, que eran como 4 horas hasta el final cuando llegamos al hospital, que pasaron como 4 horas. Recuerdo que llamaron helicóptero. A ver, yo hice un error, que claro, yo por favor, es que no sabía qué hacer, que por favor, que llamaran helicóptero rápido, que tengo tarjetas de crédito, que, bueno, dije que es un futbolista español y digo, a ver si puedo aprovechar una situación para que llegue rápido la ayuda. Lo que pasa que antes de toda la ambulancia, vinieron algunos periodistas sacando fotos y eso, bueno, eso me arrepentí luego, pero bueno, uno en esa situación no sabe. Y pues el helicóptero esperábamos, lo oíamos, volaba, pero no lo veíamos a bajar. Es que no podía bajar por todos los árboles que había alrededor. No, que el helicóptero no puede de vuelta. Pues al final llegó ambulancia, que también tuvieron que subir desde donde pudieron dejar el coche, andando con la camilla. Andando con la camilla ahí, pues nada, y ahí lo que pudieron, pues le faltaba aire, sangraba mucho, le ataron a la camilla y ya íbamos a la ambulancia a un hospital, ahí, uno más cercano, donde estaba un helicóptero militar, porque en ese hospital no podían ayudarle, no sé si no tenían las máquinas, bueno, nos dijeron que nos van a trasladar en el helicóptero militar a otro hospital más grande. Y ahí hubo también problema porque el helicóptero era militar, entonces nos tuvieron que llevar a un hospital público, pero nosotros
una coordinadora de turistas que estaba ahí, que hablaba inglés. Bueno, nosotros de esto nos comunicábamos en inglés y con los que sabían alemán, alemán. Pues esta coordinadora también nos dieron hablaron con un hospital privado porque ellos conocían la situación y conocían la isla y sabían dónde le podrían atender bien. Entonces nos llamó con un médico del hospital privado, pero el problema era que nosotros no podríamos ir con este helicóptero al hospital privado, porque era un helicóptero militar por las leyes de Tailandia o no sé por qué. Pues nada, descargamos. Recuerdo que cuando el helicóptero aterrizó, pues habían 2 ambulancias, una privada esperándonos ya y una pública. Claro, nosotros tuvimos que subir la pública, de pública nos llevaron a la pública y llamar de la pública a la privada que les den el visto bueno que lo pueden trasladar a la privada. Una tramitación un poco lamentable y horrible, y al final pues llegamos al hospital privado y ya directamente ya le metieron ahí a la sala y pues hicieron lo que pudieron. Nosotros no nos imaginábamos lo que va a pasar. En el momento en el que se produce el accidente, antes de que se ha evacuado y está consciente, ¿recuerdas qué os decía? ¿O era consciente de...? Sí, nosotros intentábamos, sí, nos dijo este médico, bueno, un chico joven que era médico, que habláramos con él nosotros y tal, para que no perdiera el conocimiento, pero estuvimos todo el rato hablando con él, nos reconocía y solo se quejaba que le dolían las piernas y la cabeza y que quería ir a casa. Y después de todo ese caos de evacuación que nos has contado, llega al hospital y al cabo de un tiempo os dicen lo que ha ocurrido. ¿Cómo nos puedes contar lo que recuerdas de ello? Nosotros, claro, llegamos al hospital y le hicieron miraron lo que tiene y unas placas, y como tenía un hematoma grande en la cabeza, pues dijeron que no lo pueden operar ahora mismo. Tenía unas fracturadas la pelvis y algunos hematomas, fracturas, no sé si tenía un codo también fracturado, pero bueno, eso no era ni la pelvis ni las fracturas lo que era importante, pero era el hematoma en la cabeza y toda la sangre que perdió y el poco oxígeno que tenía. Entonces dijeron que tenemos que esperar. Claro, nosotros dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Es que yo pregunté si va a poder jugar fútbol como si sabía que no va a pasar nada, y si no juega fútbol pues no va a volver a jugar fútbol. Que si va a poder andar, vamos, en ese sentido. Y como él dijo que no puede decirnos nada y tal, pues tampoco todavía no nos imaginábamos. Y luego nos dijeron que nos dieron una habitación ahí, que podemos quedar ahí, y ya iba todo como súper lento, ya pierdes el conocimiento de día, de tiempo, de todo lo que pasa. Y él estaba en la UBI, pues ya luego no eran como más noticias, porque él ya estaba, cuando lo vimos ya en la UBI, él estaba ya intubado. Y yo creo que ya no, o sea que ellos salían y nos decían que bueno, que está, pero que no saben, o sea, que el pronóstico ni cuándo nos van a poder decir algo más. Vamos, no nos querían decir que es súper grave. Entonces nosotros decidimos que bueno, vamos a trasladarlo a Viena, de donde, bueno, contratamos este viaje en Viena porque el hermano iba en Viena.
y que le vamos a trasladar, teníamos el seguro al hospital de Viena, entonces ya queríamos empezar a hacer los trámites, pero nos decían que él no puede subir al avión, porque con la presión que hay en un avión y el hematoma que tiene, no puede. Pues el hermano y la cuñada decidieron ir a hacer las maletas igual al hotel, y yo me quedé, cuando yo me quedé sola, pues me dijeron que subiera, bueno, pues directamente que subiera a despedirme de él arriba. Pues, y yo es que cuando llegué, yo creo que todavía cuando salimos del helicóptero y fuimos con ambulancia al hospital, todavía estaba algo consciente porque se quejaba de dolor, pero ya luego en el hospital no podíamos ya hablar más con él ni nada, él ya perdió el conocimiento. Me dicen, sube porque esto ya se va a acabar. Pues yo subí y, a ver, yo es que no sé si me lo dijeron en el momento ya que murió o porque yo al poco de estar con él, pues ya dijeron que ya nada, que se acabó. Pero yo de repente recibo unas llamadas de España preguntándome qué ha pasado. Digo, ¿cómo qué ha pasado? Y fue precisamente que los medios de Tailandia lo debieron ya filtrar. Entonces, claro, nosotros, bueno, dijimos, pero bueno, ¿cómo es posible? Y luego después del tiempo, nos dimos cuenta que ha pasado, que estuvieron primero ahí los periodistas. Y claro, entonces tenemos que decírselo rápido a las familias, porque no sea que se enteren por noticias. Claro, pero el problema era, nosotros íbamos a decirlo, pero no esperábamos que esto iba tan rápido, hay que pensar cómo decirlo. Pues nada, yo llamé a mi familia y luego pues no se atrevió el hermano, llamó la cuñada, llamó a los padres de Peter por teléfono. Porque por poco se enteran por noticias. Por eso yo creo que hubo noticias que luego provocaron todas esas historias, porque a mí me llamaron de España y me preguntaban si era un accidente de coche o a ver lo que ha pasado, porque no estaba muy claro. Yo no me lo creía, claro. Además, en aquellos países, para llegar las noticias allí, cuando aquello tampoco era tan fácil y no llegaban tan limpias como ahora. Ahora te llegan las noticias directamente al segundo. Y eso, que si se había caído, que si se había tirado, que si... Porque hubo gente que decía que si estaba deprimido y se había tirado, o sea... Y lo primero que piensas es que no puede ser, que no te lo puedes creer. Incredulidad total, es imposible. No podía ni creérmelo, era imposible. Una persona con la que había estado hacía 10 días, que habíamos hablado de vernos a la vuelta y todo, y que hubiese fallecido, y en las circunstancias en las que falleció, se me hacía imposible. No recuerdo si me quedaban 2 o 3 días de vacaciones, y en aquel momento no sabía qué hacer, si volverme, si esperar. Al final pude contactar con gente del club, me dijeron que todavía que tenían que repatriar el cadáver y todo, entonces me quedé esos 2 o 3 días allí, pero estaba de vacaciones, pero estaba ausente, no era yo, estaba mi cuerpo, pero mi mente no podía parar de pensar en lo que había sucedido. Yo sabía todo su plan de viaje porque lo habíamos estado comentando. Sabía que iba a viajar con su hermano y la mujer de su hermano, todo. Sabía todas las circunstancias de ese viaje a Koh Samui, todo. Y luego la circunstancia de haber estado con él también en Bratislava cuando el europeo y la manera de despedirme de él, te queda esa sensación de que, jolín, qué cantidad de cosas se me quedaron por poder contarle o poder hablar con él, ¿sabes? Como que esa relación se quedó a medias. ¿Te has enterado de Peter? Digo, ¿qué ha pasado? Y fue cuando me dice, se ha matado en una cascada en Tailandia. Yo me dije, ¿qué me estás diciendo? Que me lo acaban de decir ahora mismo. Bueno, yo recuerdo darme la vuelta, irme, y ya en el coche llorando me metí en mi habitación,
y estuve bastante tiempo sin poder salir porque no daba crédito. Fue horrible, ¿no? Porque, bueno, por lo que significaba él como persona, lo que significaba para el equipo, no sé, se me acumulan muchas cosas y bueno, es como si esa persona a la que quieres, a la que sientes y tal, que desaparece, ¿no? Y desaparece de una forma trágica que esto te rompe el corazón. Ako som povedal, pre mňa to bolo strata člena rodiny. K tým, že nemám žiadnych súrodencov, tú funkciu súrodenca plnil on. Takže pre mňa to bola strata brata, priateľa a veľmi mi je smutno, že nemôžem byť stále s ním. Yo, claro, ni me lo planteé. Yo sabía que tenía que estar allí, ¿no? Y estar con Aurelia y estar con los padres, aunque no los conocía mucho, pero que supieran que yo les seguía considerando mi amigo. Fue un viaje un poco rocambolesco, pero yo sentía la necesidad de que tenía que despedirme de él y me gustó. Realmente no era la situación que me hubiese gustado, pero quería estar allí. Acudimos al entierro de él a Bratislava y junto con 3 o 4 aficionados, amigos de él de aquí, que eran los que estaban en ese momento aquí, ¿no? Tristemente tuvimos que ir a Bratislava cuando muchas veces habíamos hablado de ir a conocerlo de vacaciones o a disfrutar de su ciudad, pues tuvimos que ir para despedirlo y la verdad que fue unos días muy duros, ¿no? César fue, Iván Iglesias, Onozco. Yo estuve, del Madrid estaba Mavisca. Peter hubiera querido que se enseñara a Bratislava, ir a tomar unas cervezas, pivo, y nos llevó, tío, así como estaba, nos llevó a tomar unas cervezas, estuvo con nosotros atenta a todo lo que duró nuestra estancia allí. Sí, parecía que yo les animaba a ellos, porque estaban ellos realmente sabían lo que pasó, pero es que yo no me daba cuenta. Estuvo con nosotros todo el rato. O sea, como si fuera ella la encargada de llevarnos a todos sitios, de explicarnos todas las cosas, a pesar de cómo estaba ella, porque estaba... En el funeral recuerdo que hacía un calor increíble, que la iglesia era pequeña y recuerdo de llevar la caja, nos llamaron a unos cuantos que si podíamos llevar la caja y recuerdo de no tener fuerzas ni para poder llevarla entre el calor, la situación y tener la caja al hombro y decir no puedo desfallecer aquí, no puedo dejar que la caja se caiga, y fue momentos duros. Ver llorar a Onozco fue impactante, todavía me emociono un poco al hablar, pero fue posiblemente de toda mi vida, tengo 40 años, la situación más dura que pude vivir. Yo estaba helado, ¿no? Estaba helado allí con esto. La verdad que bueno, era una mezcla de tristeza, de orgullo de saber que Peter era tan querido, pero bueno, fueron días duros. Lógicamente la familia estaba desconsolada, era algo impensable y bueno. Era como un funeral muy participativo, y la gente hablaban y comentaban. Fue impactante. En Eslovaquia la muerte es distinta como la vemos nosotros. Claro, los entierros no son como aquí. Yo recuerdo el estar allí, la capilla ardiente, y el tener una foto allí de Peter, el que se pusiera toda la música que a él le gustaba, que eso nos afectó a todos muchísimo. O sea, yo creo que estuvimos sin parar de llorar. Que haya música y para nosotros fue impactante. Incluso luego, después del entierro, reúnen a amigos y familiares en una comida. O sea, que es totalmente distinto a cómo se lleva esa situación en España, y para nosotros sí que fue muy impactante. Todos los que estábamos, ya te dije, los jugadores que estábamos allí, nos chocaba. Es costumbre en Eslovaquia que después del entierro, pues los que asistieron, pues hay una comida pequeña, así como para seguir un poco así juntos pensando. Y luego acaba el funeral y nos llevan a todos los familiares, a todos los amigos,
a un sitio a comer y a beber. Claro, yo decía, pero a mí no me entra aquí, ¿cómo voy a comer yo? No me entra ni un garbanzo, no me puedo poner aquí a comer. Y decían, no, es que aquí intentamos que todos los familiares y todos se junten pues, para celebrar que le hemos conocido, que hemos podido disfrutar de él. Joder, la idea es buena, pero yo no podía, es imposible eso. Y luego cuando llegamos a la comida esa y vimos que todo el mundo se podía a comer, a beber, en alguna mesa oías hasta risas, tal, y decías, pero aquí pasa algo raro. Claro, luego te explicaban, no, es que aquí los entierros son así, o sea, que queremos acordarnos de él con felicidad porque le hemos tenido y claro que hay tristeza, pero ¿vosotros cómo pensáis que os gustaría que estuvierais? ¿Qué pensaría Peter? Digo, sí, ya, muy bien, pero es que no puedo, a mí no me sale eso, es imposible. Para mí fue muy impactante, te hace ver la vida de otra manera, sobre todo al principio le das valores a otras cosas que en ese momento no le dabas. Dices, ¿qué hago preocupándome por esta cosa tan mínima cuando luego puede pasar lo que le pasó a Peter, ¿no? Dices, hay que disfrutar la vida de otra manera. Luego, a medida que va pasando el tiempo, pues ya vuelves a la rutina, a la normalidad, pero en ese momento es un shock y valoras otras cosas que hasta esa circunstancia tan especial nunca habías valorado. Cuando pasa, pues dices, pues lo que tengo que hacer es disfrutar de la vida, el no enfadarme por cosas tontas, pero eso te dura tan poco tiempo, es que en 3 o 4 días ya de eso te has olvidado. Y es una pena, ¿no? Porque la vida se vive quizá pensando demasiado en qué haremos el mes que viene, o dentro de 6 meses, o el año que viene, ¿no? Y miramos poco el momento. Y cuando pasa una desgracia como esta, te hace reflexionar, pero enseguida, a la semana ya te has olvidado. Y te enfadas por las mismas tonterías que te enfadabas hace una semana, y vas buscando las zapatillas que te gustan como loco. Es una pena que tengamos, para ese sentido, una memoria tan corta. El que me conoce dice que vivo la vida muy intensamente. A lo mejor inconscientemente fue a raíz un poco de lo de Peter. Yo creo que a lo mejor ya antes me gustaba vivir mucho la vida, pero te das cuenta que se va en un segundo, que haces planes de futuro, estás con las hipotecas, estás con los hijos, estás con no sé qué, y de repente de golpe y porrazo, Peter no está. Yo ahora en aquella época los dos estábamos solteros y sin hijos, yo ahora tengo 4 hijos. Ahora me da pena que Peter no haya tenido descendencia, que hubieran visto lo que fue su padre, lo que significó su padre en Eslovaquia, en Oviedo, lo gran tipo que era. Esas cosas cuando te vas haciendo mayor pues son las cosas que dices, joder, qué pena que se lo haya perdido Peter. Pero bueno, al final cada uno tiene que vivir su vida y, como te digo, vivirla a tope, no dejarse nada, y todo lo que puedes hacer hoy, no dejarlo para otro día. Mi hija lleva el nombre de Lenka por él. Nunca me lo dijo, pero cuando le dije que iba a ser padre, bueno, pues le dije el nombre Jimena, alucinó, no, dijo Jimena, que puede ser más raro, ¿no? Pero nunca me dijo nada. Solamente le dijo que, oye, ¿por qué no le llama Lenka? Y justo el verano que él fallece, pues estaba previsto, de hecho yo no voy al viaje con él en el que fallece porque con mi mujer estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, nace en agosto. Y entonces cuando Peter muere, Aurelia me lo dice. Pues a él le hubiera gustado. Bueno, pues al final se llama Lenka también. Jimena Lenka por él. Y de hecho en el colegio la conocen por Lenka, más que por Jimena. Y era lo mínimo que podía hacer por él. Peter estaba absolutamente enamorado de Aurelia. De hecho, yo no sé si sabéis la historia del viaje a Tailandia. Esto me lo cuenta la propia Aurelia, después del fallecimiento de... Joder, mira, se me pone la piel de gallina todavía. Antes de salir para Tailandia, había comprado un anillo porque a la vuelta le iba a pedir matrimonio a Aurelia, eso sí es cierto. Encontramos en todas las cosas cuando veníamos de Tailandia, guardado un anillo, como un anillo que lo compró aquí en Oviedo antes del viaje, y luego me dijo Riso que me iba a pedir la mano. No sé si iba a hacerlo ahí en Tailandia o luego en Eslovaquia o aquí, no lo sé, pero bueno, sí encontramos el anillo
Y Riso me dijo que sí, que iba a hacerlo. Y ella no lo sabía. O sea, ella, el viaje era sorpresa para ella. O sea, la fatalidad de la vida. Una mujer que estaba profundamente enamorada de ella, que la tenía, era muy fiel, muy de estar muy pendiente de Aurelia, muy pendiente de que aquello no le faltase, con eso, pero sin grandes cosas, con esa suavidad y esa forma de hacer él en silencio, ¿no? Una chica muy cariñosa que encajaba a la perfección con Peter, siempre ayudándole, siempre en su sitio y siempre con también una predisposición. Eran de caracteres muy parecidos y por eso los hacía estar juntos y bueno, yo creo que si para todos fue un palo muy duro, pues para ella, imagínate, ¿no? Fue tremendo y bueno, tuvo la valentía, la fuerza de seguir adelante y la verdad que me alegro por ella que se haya repuesto y que haya podido continuar y está en Asturias y eso significa que aquí la hemos tratado muy bien, que está muy arraigada y bueno, es una persona muy especial y que también le guardo muchísimo cariño. Le vi en el funeral a Aurelia y a la familia de Peter, pero luego cuando ella decide regresar a España sí que intentamos acogerla un poco, ¿no? La gente que estábamos de otros años, para que no se sintiera sola, intentar ayudarle, intentar hacerle la ausencia de Peter lo más llevadera posible. Pues en ese momento no veía yo otra opción. Yo tenía, así como eran los 7 años que vivíamos en Oviedo, no, los 7 años que vivíamos juntos entre Madrid de 93 hasta el 2000 y 5 años juntos aquí en Oviedo, era mi vida. Entonces yo decía, yo tengo que volver a esta vida. No sé, me lo llamaba así, la conciencia me lo llamaba así, que yo tengo que volver. Pero no sé decir por qué. Todo el mundo me lo pregunta, no lo sé, porque dije, pues si veo que cualquier cosa que pase, yo siempre puedo volver a casa, a Eslovaquia, pero yo tengo que volver a Oviedo. Era algo algo fuera de algunas fuerzas, estas extrañas que me decían que yo tengo que volver. Para mí fue una pérdida muy grande. Yo recuerdo la primera temporada después de su muerte, que fue el año de Antí, que coincide luego que es el año del descenso, me resultaba imposible entrar al vestuario y mirar su percha y no verle. Dices, no puede ser verdad que ya no esté entre nosotros. Fue duro, esos primeros meses fue duro y durante muchos años, por una circunstancia o por otra, todos los días se me aparecía en la cabeza su persona. El mundo del fútbol es un rodillo grande, ¿no? Cuando empieza a funcionar, te lleva a todos los sitios, te va dando y entonces sigues ahí. El equipo sigue, la vida sigue, hay que buscar unos sustitutos, hay que buscar una gente, hay que tal, al día siguiente vuelve otra vez y no puedes parar, te empuja todo y sigues. Fue un golpe duro, de hecho cuando llegamos el primer día de pretemporada estábamos en la clínica hablando Paco, un ATS que era muy amigo de él también, y yo, y estábamos hablando de él y hubo gente que entró y nos decía no hablar de él, si no va a ser imposible superarlo. Era difícil, era muy difícil el poder, lo que te decía, entrar al vestuario y no verle. Habían sido muchos años seguidos juntos y fue muy duro. Deportivamente salimos muy perjudicados, el no estar él encima. Ese año también perdemos a Paulo Bento, que se va. Fue de una temporada a otra perder mucho potencial de gente de un nivel altísimo. Al final son gente internacional, Paulo Bento internacional con Portugal, Peter internacional con Eslovaquia. Son muchos jugadores que al final, cuando dices por qué el Oviedo desciende esa siguiente temporada, pues porque tapar ese hueco que dejan esos grandes jugadores, por muy bien que fiches, es difícil, no solo por la calidad que tenían como futbolistas, sino por lo que significaban para
para el vestuario y para el equipo. Pero ya te digo, empieza el balón rueda y no para, no te puedes parar, no te da tiempo a parar ni a reflexionar ni a hacer otras cosas. Los primeros partidos cuando metíamos un gol pues siempre se lo dedicábamos, a medida que va pasando el tiempo pues parece que entras ya en la normalidad, pero sí que unos más que otros porque unos teníamos más relación que otros, pero sí que era duro el no tenerle con nosotros. Vamos a pensar que bueno, va a estar ahí con nosotros y que este año nos va a ayudar un poco en lograr el objetivo, ¿no? A ver si desde arriba nos empuja un poco y hace que este sea un año ya definitivo para dar el salto a primera. Pues al final realmente yo creo que sí, que le querían que aquí en Oviedo, bueno, ya no hablo de Eslovaquia, pero que aquí tenía pues gente que de verdad que le querían y que le apreciaban como futbolista, como jugador, como deportista y como persona también. Lo que él significó para mí, que era el fútbol total, el fútbol, sentir el fútbol y sobre todo venir de un país como Chequia o Checoslovaquia e integrarse aquí y ser el gran valedor y el gran capitán que mandaba ese barco en silencio, pero él lo mandaba, ¿no? Yo creo que el estar hoy hablando de Peter Dubovsky pues, significa que ha dejado huella, y para los que tuvimos la fortuna de convivir con él, pues es un orgullo, ¿no? Que se acuerden de un amigo después de tanto tiempo que haya dejado esa huella, pues para nosotros es muy especial, ¿no? Y yo creo que para el oviedismo también transmitir todo lo que fue Peter, lo que supuso para el Real Oviedo, una leyenda en el tiempo que estuvo aquí y que se recordará eternamente, pues de alguna manera pues reconforta y te sientes muy orgulloso, ¿no? Peter Dubovsky znamená pre Slovan veľký symbol, alebo veľká osobnosť, veľká persona, o ktorej sa bude vždy rozprávať, a je to jediný hráč, ktorý prestúpil zo Slovanu Bratislava do Realu Madrid, najväčšieho klubu na svete. Takže musí byť vzorom pre všetkých našich mladých hráčov a mal by každý mladý hráč snívať o tom, aby sa podobal na Petra Dubovského. Y como persona, un tío alegre, muy cercano, que quizá se protegía con un escudo, pero cuando podías entrar dentro de ese escudo se daba al 100%, ¿no? Y ya te digo que yo considero a muy poca gente amigos de verdad, y él con un año solo que tuve en el vestuario con él, le considero un amigo. Pues no sé, yo espero haber sido un buen amigo para él, que disfrutara los momentos que pasamos juntos, porque yo también los disfruté, y la única pena que me quedó es no haber podido disfrutar más como él, como futbolista dentro de un campo de fútbol, ¿no? Porque yo creo que todo el potencial que tenía en el Real Madrid no salió a relucir, y si hubiera salido, yo sigo pensando que llegó demasiado joven. Si hubiera llegado 3 o 4 años más tarde, yo creo que Peter hubiera triunfado en el Madrid. Hlavne vzhľadom k tomu, že my ako možno malá krajina, ktorá nemáme také výrazné úspechy či vo futbale alebo v športe, si myslím, že je vždycky škoda, pokiaľ odíde človek ešte v podstate vo veku kariéry svojej, ktorý by nám vlastne po skončení tej kariéry mohol vlastne otvárať dvere, robiť dobrú reklamu ako krajine alebo ako klubu v Európe. A myslím si, že aj toto sú veci, ktoré niekedy nedoceníme. Tak po Petrovi je pomenovaná momentálne Akadémia Slovana Bratislava, aby to bolo určitým takým signálom pre tých mladých hráčov, tak ako som už predtým povedal, aby dosiahli presne to, čo Peter Dubovský, aby boli presne takým hráčom a človekom, aký bol Peter Dubovský, aby boli čestní, féroví, a aby tak na sebe pracovali, aby raz mohli prestúpiť do väčšieho klubu, ako je Slovan Bratislava. Me gustaría que la gente joven y en general la gente le recordara por, digo primero, como buen profesional y jugador de fútbol que era, porque eso era su pasión, su vida,
que le recordaran por cómo era como persona, porque realmente al final la gente sabe que él era muy amigo de sus amigos, muy cariñoso, muy inteligente, muy cabezudo, eso es verdad, pero eso no hace falta recordar, aunque a veces es bueno, pero sobre todo por la persona que era y gran jugador que era. Tengo muchas camisetas por ahí en cajones o colgadas, ¿no? Y las tengo como en secciones, pues de equipos contra los que he jugado con la selección, de equipos contra los que he jugado con el Real Madrid, y tengo una fila que es de amigos que he tenido en el fútbol, ¿no? Y la primera camiseta que hay es la de Peter, ¿no? Además la tengo mirando con el nombre hacia mí. Todas las camisetas las tengo con el escudo hacia mí y esa la tengo al revés, la tengo dada la vuelta y la tengo, o sea, que siempre que entro a ese salón, que es prácticamente todos los días, me acuerdo de él. ¿Y es una camiseta de Real Madrid? No, es una del Oviedo. Nos cambiamos la camiseta, yo me quedé con la suya y él con la mía del Real Madrid. Sí, la tengo guardada desde cuando aquello, y según fuimos a vivir a esta casa y tuve eso, ahí la puse. Yo le recuerdo con muchísimo cariño. Yo tengo en mi casa, me he hecho una bodega, mi rinconcito, y la preside una foto de Peter y mía con la Catedral de Oviedo de fondo, y por lo que le veo casi todos los días, y cada vez que tiene su aniversario, esas poquitas cosas que puedes hacer tipo Facebook, tal, pero le quiero recordar, no quiero que se le olvide a Peter, y bueno, sobre todo me quedo con nuestras vivencias. Con lo que nos quedamos por vivir, con todo lo que habíamos planeado de hacer viajes, me quería llevar a Eslovaquia, como te dije, era un enamorado de esquiar y habíamos pensado en ir a esquiar a 2000 sitios, yo no sé cuántos sitios tenía ya previstos para ir, pero nos quedamos con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero bueno, y también vivimos muchas cosas. Al final te tienes que quedar con lo bueno de la vida y nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, nos reíamos a todas horas. De verdad que yo siempre recuerdo a Peter conmigo estar descojonándose de risa. Yo estoy encantada porque es algo como que no es que uno muere y ya se olvida todo el mundo de uno, porque bueno, pasa, ¿no? Pero esto es como que siempre está, es como que está vivo, aunque no está físicamente, pero está entre nosotros, porque, y sobre todo, si son gente más joven, que bueno, que les interesan estas cosas, y personas que a lo mejor pues que tampoco recuerdan muy bien quién era, pero bueno, que hay interés. Viete, ktorá matka alebo rodičia by neboli šťastní, keď ich dieťaťu sa dostáva takejto lásky, pozornosti, ako to bolo v Petrikovom prípade. Difficult. The photo is from Thailand. This was last photo, I think. This is last photo. The Felix was your very good friend. You know Felix? The journalist? Journalist, Yeah. yes. It was our He was first also interview. here to the furniture. Emilio Amavisca was also here. Onopko was here. Many players, I think 6, 8 players. Me decías antes que a veces vienes aquí y hablas con él. ¿Qué le cuentas? ¿Recuerdas historias que viviste con él? ¿Le cuentas cosas que te están pasando ahora en la vida? Hovorili ste, že sa niekedy s Peťom aj rozprávate, keď ste tu, a hovoríte mu nejaké svoje zážitky, alebo čo tam stalo v živote, alebo...
spomienky? Áno, človek príde, veľakrát to možno nepoviete ani nahlas, ale proste asi každýkrát, keď sem prídem, tak niekto vo vnútri sa vám chce spýtať, mu povedať, že proste vám chýba. Siempre cuando estoy aquí, pues algo dentro de mí quiere decir que le echo de menos. A hlavne možno je to o tom, že si veľakrát sa pýtate, že čo by bolo, čo by s nás bolo, čo by bolo s ním, čo by sme robili. Takže v podstate odišiel a je nezodpovedaných strašne veľa otázok, na ktorých by ste radi poznali odpoveď. Ale ten život je taký, že vám proste na všetko asi dá odpoveď. A veces me pregunto qué hubiera podido ser, qué hubiera podido pasar, porque se fue y quedaron algunas preguntas que no están contestadas, pero así es la vida, que a veces hay unas cosas que no están contestadas. Mira qué cabrón. ¡Pua! Es que tenía una calidad, tío. Buah, buah, chicharro, hijo. A mí me decía que era Peter, no Peter. Peter Dubovsky. Peter. Claro, dice, Peter es inglés. Ahí es Peter Dubovsky. Se pronuncia Peter Dubovsky, alargando la I porque ahí lleva el acento en la Y al final. Además, no es Dubovsky, es Dubovsky. ¿Dubovsky? ¿Ah, sí? ¿Alargando? Me lo decía siempre. Aquí no tienen ni puta idea. Dubovsky.